Ok, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre un tema importante, aunque no es un tema real o tan real. Bueno, ¿qué tal? El tema de los sueños. ¿Los sueños es algo verdad o es nada más, como dijo Freud, como sacando lo que uno tiene en su conciencia? ¿Es real? Sí, el sueño es tuyo, entonces. No, es tuyo, pasa, Sí. cuando duermes. La pregunta es, ¿y después qué? ¿Tiene alguna influencia o no tiene nada? No. ¿Influencia en la vida del que lo soñó? Sí, por ejemplo, yo soñé que puede pasar mañana algo. Entonces, ¿tiene algo en eso o no tiene algo en eso? Creo que no. Sí, solo que fuéramos grandes tzadikim, pero... Ok, no, sí. Entonces, ya no estamos tan seguros. Entonces, vamos a analizar bien, vamos a ver todos los ejemplos que tenemos en la Biblia, no todos, pero por lo menos vamos a tratar lo que podemos hoy. Y vamos a ver qué tipos de sueños sí, qué tipos de sueños no. Antes de todo, tenemos que entender por qué tenemos que dormir. Entonces, uno dice, mira, el cuerpo tiene que descansar. Pero el cuerpo, cuando uno duerme, tampoco descansa tanto. Se mueve, es eso. No es que nada más el cuerpo. Uno dice, el cerebro también tiene que descansar, pero cuando uno duerme piensa más. A veces. ¿Ok? O también uno habla también cuando duerme. Entonces, no siempre... Entonces, ¿por qué tenemos que dormir? ¿Cuál es el motivo? Para que el cerebro se resetee. ¿Para qué? Para que el cerebro se resetee. Pero el cerebro también funciona igual en la Pues, noche. o sea, siempre va a estar funcionando, pero se ordena. O sea, cuando dormimos el cerebro se ordena de las cosas que pasaron, que pasan, pues. Para que Como nuestras un emociones se reset. desahoguen, ¿no? Ok, uno está tranquilo, pero el motivo es, podemos dar un ejemplo. Digamos un celular. ¿Ok? Uno usa todo el día el celular y termina la pila, se acaba. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Se queda igual, pero le falta carga. Dice Jajamim que cuando uno duerme es la carga del alma también. Es importante dormir también, según el judaísmo, no como nada más un medio para tener fuerza o algo, es parte también importante en la vida, dormir. Cada cosa que Dios hizo en este mundo tiene un significado en la vida. No lo hizo porque cada cosa tiene motivo. Entonces, al dormir, al momento de descansar, el alma también se conecta. El momento que el alma se conecta, a veces recibe mensajes. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que pensar. Vamos a ver cómo está dividido eso. Hay 3 partes en el alma. Hay 5 partes, pero 3 partes importantes ahorita para el momento. Es Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es la parte más baja del alma. ¿Ok? La parte más baja del alma. Algunos dicen así que el animal también tiene. Hay Ruach, es una parte más. Y hay Neshama, que es la parte más espiritual todavía. Nefesh, Ruach y Neshama. La noche se divide en 3 partes. La primera parte de la noche, dice Jajamim que los sueños vienen de Nefesh. Quiere decir que vienen de lo que uno pensó en el día. Así que los sueños de la primera parte de la noche no son nada. Son lo que uno piensa. Entonces, si uno piensa sobre una cosa, entonces va a soñar eso en la noche. No quiere decir que esa es la realidad. ¿Ok? Le doy un ejemplo, una historia, no sé si pasó o no pasó, pero lo cuentan como historia. Había un rey en algún lugar, le obligó al rabino que le diga qué va a soñar en la noche. El rabino, ¿cómo va a saber qué va a soñar este rey en la noche? Se empezó a pensar y al final le dijo al rey, mira, yo sé que vas a soñar en la noche. Que tu ministro más fiel te va a traicionar y te va a matar. Para robarte el reinado y te va a hacer una gran cosa y eso. Le contó, le hizo un cuento largo y le dijo, ese vas a pensar y vas a soñar en la noche. Y efectivamente es lo que era lo que soñó. Ahora, ¿por qué el rey soñó eso? ¿El rabino sabía antes que ese no iba a soñar? No. Pero al momento de decirle, entonces todo el tiempo pensó de eso y en la noche soñó de eso. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte de los sueños, que no tienen ningún significado, esa parte de sueños, porque vienen de
Nefesh. ¿Ok? Es la primera parte. ¿Ok? Hay sueños que, como dijimos una vez, que se cumplen al momento. ¿Ok? Como el cuento del... Si recuerdan, que uno estaba pensando y soñando que está comiendo el marshmallow más grande del mundo y cuando despertó no encontró a su almohada. ¿Ok? Entonces hay sueños y hay sueños. ¿Ok? Ese es el nefesh. El segundo tipo de sueño es el ruach. Ya no es nada más de los pensamientos del día, sino es más profundo. Esa es la parte que dijo Freud. Los sueños que vienen de la conciencia, de la bodega que tenemos también en la mente. De cosas que no es necesariamente que pensamos en el día, pero sí lo vimos en el día. Es decir, a veces la mente ve cosas que nosotros no damos cuenta que estamos viendo eso. Como ya hay una clase especial que dijimos sobre eso, cómo funciona la mente y cuántas cosas nos influyen sin saber. Por ejemplo, publicidades. Te meten publicidades que ni siquiera ves que son publicidades, ni siquiera te das cuenta que te están haciendo algo y te entran. Hay publicidades en los túneles de metro. Ahí no lo ves, tu mente sí lo ve. Y ese tiene mucho más fuerza de cualquier otra publicidad, porque ni siquiera tienes el control contra eso. Entonces, esos son los sueños que vienen de esta parte. ¿Ok? Ese es de Ruach. Y hay el tercer tipo, que es de Neshama. Es la última parte de la noche. ¿Ok? Por eso dice Jajamil que esta parte de la noche, los sueños son más válidos. Madrugada. En la madrugada. ¿Ok? Los sueños son mucho más importantes. Ese también con Paró, ahorita vamos a ver todos los ejemplos bien explicados, pero con Paró está escrito que soñó y después despertó. Pero hay una diferencia entre el sueño de Paró y el sueño de Yosef, por ejemplo, o el sueño de Jacob. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño de Jacob y el sueño de Yosef, de Paró? Con Jacob, cuando despertó de su sueño, ¿qué dijo? Y empezó a reflexionar de lo que vio en su sueño. Con Paró, ¿qué está escrito? Soñó, despertó, ¿y qué pasó después? Se volvió a dormir. Se volvió a dormir otra vez. No quería, no estaba por sacar ahorita mensajes. El punto es que el sueño no tiene como una influencia mágica. Eso es lo que quiero explicar. Que incluso el sueño del tercer tipo, de la Neshama, no es algo mágico, sino es algo que nos tiene que traer a pensar y a reflexionar, como vamos a ver hoy en los ejemplos, y tenemos que sacar y cambiar la realidad de nuestra vida a través de esos sueños. No es suficiente decir, yo sueño que voy a hacer esto, yo sueño que voy a estudiar y que voy a hacer y después a la realidad, al momento de aplicar, no hace nada. Es exactamente como un joven que estaba saliendo con una chica y le dice, mira, yo estoy soñando de ser millonario como mi papá. Y ella le pregunta, ¿cómo? ¿Tu papá era millonario? Y dice, no, pero él también soñó de eso. ¿Y qué? Uno tiene que aplicar. Entonces es la parte más importante y tiene que saber cómo aplicar. Esa es la fuerza de interpretar los sueños. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace hoy. ¿Ok? Wow. ¿Y hay sueños en el cual uno se puede llegar a conectar con gente que ya falleció? Puede verlo, puede soñar sobre ellos. Pero que como que uno tenga una conexión, que sí. vengan y digan... Seguro que no... Mira, en eso no entro, es una parte ya más mística, vamos a decir, ¿ok? No vamos a entrar en eso, hay opiniones para acá, opiniones para allá. Ese ya es un tema para clase completo, las conexiones que tiene a través de eso. Hay historias, hay muchas cosas interesantes sobre ese tema. En fin, hay una historia que de pronto ustedes lo conocen sobre un rabino que se llamaba, no sé si era rabino, pero un cuento se llama Isaac de Prague, ¿ok? Él estaba soñando que bajo del fuente que está en Praga hay un tesoro. Entonces se fue ahí, empezó a buscar el tesoro. Y de repente vio un señor y el señor le dice, ¿qué está haciendo aquí? Y él le dice, yo soñé que hay aquí un tesoro. Pues le dijo, no, yo soñé que el tesoro está bajo del horno de Isaac de Praga. Entonces se fue, encontró un tesoro bajo de su horno. Pues dicen, a veces uno busca demasiado lejos y el tesoro está en su casa. ¿Ok? A veces tampoco hay que pensar tan lejos. A veces uno con un sueño llega y te dice, mira, yo no puedo trabajar, mira eso lo que pasó, que puede pasar. Y pierde su vida por un sueño. Entonces hay que saber exactamente cómo aplicar los sueños. ¿Ok?
Vamos a empezar con un sueño que sí tenía realidad. Y es una historia muy interesante que está en la Biblia sobre Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia. Él soñó algo y se olvidó lo que soñó. Pero estaba seguro que soñó algo interesante. Entonces llamó a todos sus consejeros, sus magos, todo eso, y le dijo, ustedes tienen que decirme qué soñé y cuál es la explicación de mi sueño. Ahora ellos, oye Señor, si no me dices qué soñaste, ¿cómo vamos a decir a ti qué soñaste tú? Y él dijo, así es el orden, si no me dicen, todos para morir. Y lo mandó a matar a todos. Entre ellos estaba un judío, se llamaba Daniel. Y Daniel rezó todo el día eso para que le den del cielo una iluminación sobre el sueño de Nebuchadnezzar. Hasta que lo tenía. Y fue con Nebuchadnezzar y le dijo, mira, yo tengo tu sueño. Tú soñaste sobre estatua. Su cabeza es de oro. Sus manos son de plata. Su pecho de bronce y sus piernas de hierro y barro. Ese era el sueño y después llegó una piedra y rompió a todo ese estado. Y Nebuchadnezzar se quedó aterrado. Dijo, exactamente fue mi sueño. ¿Cuál es la explicación de eso? Dijo, mira, aquí es una historia completa. La cabeza de oro es el reinado de Babilonia. El tuyo en ese momento. Es la cabeza. Tú ahorita en ese momento estás en la cabeza. Pero no vas a seguir todo el tiempo así. Van a llegar después de ti las manos. ¿Quién son? Precio. Después de ti va a llegar Precio. Después de ellos van a llegar el pecho de bronce, Alejandro Magno. Y después de él, las piernas, que ya no son tan fuertes, son los Diaduji. Eran los heredores de Alejandro Magno. Dejó un problema grave. Eran guerras sobre guerras después de su muerte, porque no había una forma de dividirlo en paz. Entonces ya eran guerras sobre guerras. Pero no nos importa ahorita el punto. Y después llega la piedra y rompe todo. Dijo, esa piedra es el símbolo de Dios que tiene más fuerza de todos esos reinos. Entonces, Nebuchadnezzar respetó a Daniel en ese momento porque le dejó aterrado como sabía el sueño. Pero ¿qué hizo Nebuchadnezzar para enfrentar ese sueño? Hizo una estatua totalmente de oro, diciendo en otras palabras que él va a quedar para siempre. Después de él, Belshazzar, que era otro rey de Babilonia, en el año 3390, según la cuenta judía, hay otras cuentas, pero un día cuando entremos en cuentas vamos a ver que la cuenta judía cuadra mucho más. Entonces hay otras cuentas que eran 3222, pero 3390, él hizo sus cuentas y dijo, ya no va a haber salvación al pueblo judío, porque ya terminaron los 70 años del exilio, según sus cuentas, y como ya no llegó la salvación, entonces quiere decir que no va a llegar nunca. ¿Qué hizo? Sacó todas las cosas del Bet HaMikdash y hizo una pachanga para decir, ya, estamos aquí para siempre, los judíos ya perdieron. En ese momento, encontraron en la pared una escritura en arameo, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y no entendieron qué es esto. Se asustaron, de ahí salió el dicho, la escritura ya estaba en la pared. Y no entendieron quién es. Entonces, ¿a quién trajeron para explicar eso? A Daniel, todavía estaba vivo. Y él dijo, hoy, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, quiere decir que hoy se terminó el reinado de Babilonia. Y van a llegar los precios. El rey no creía en eso. Entonces, al momento de entrar a su palacio, le dijo a todas las guardias, que si alguien llega, no importa quién, incluso si va a decir que es el rey, lo tienen que matar. Tienen que guardar que no va a llegar nadie para entrar al palacio. Tenía miedo de lo que dijo Daniel. Aquí hay dos versiones diferentes en la historia. Hay una versión que
el rey mismo salió para respirar un poco y cuando entró, lo mataron. Aunque él dijo yo soy el rey, pero él mismo dijo que cuando va a llegar uno que va a decir que es el rey, lo van a matar. Entonces lo mataron. Hay otra versión que dijeron que uno de sus servidores ahí lo mató porque dijo, ese Daniel nunca falla. Y se dijo que el rey va a morir hoy. Entonces lo fue y lo mató. En ese momento entraron los persas. Persia entró y exactamente como el sueño de la estatua, Persia gobernó en ese momento a todo el lugar. El Ciro II, el grande, él dio el permiso de construir otra vez el templo. Después canceló el permiso. Después Ahasverosh, tenemos el Ahasverosh que todos conocen, que era todavía del mismo reinado de Persia. Estamos hablando 2 años antes de la salvación del pueblo judío. Todo Purim, todo lo que ustedes conocen Purim. Y en 3408 ya subieron todos a Israel y ya construyeron otra vez el templo. Después de Ahasverosh y todos ellos, ¿qué negó? Alejandro Magno. Y después de Alejandro Magno, los heredores. Exactamente como la estatua de Nebuchadnezzar, exactamente como el sueño de Nebuchadnezzar. Así que, si analizamos bien qué pasó aquí en el sueño, tenía un mensaje, y a veces la realidad, si uno actúa según el sueño, vuelve a ese sueño a ser realidad. Y eso es lo que pasó. Es parte de la historia de muchos años a través de un sueño. Es el sueño de Nebuchadnezzar. Ahorita vamos a pasar un cambio drástico a enfocar en 2 sueños importantes que es la clase de hoy. De Jacob y de Yosef. Jacob tenía en su vida 3 sueños o 2 sueños importantes. El primero soñó sobre la escalera. ¿Ok? Es el sueño más conocido. Sueña sobre una escalera que ángeles están subiendo y bajando. ¿Qué quiere decir ese sueño? ¿Por qué la Torah nos cuenta sueños? ¿Qué mensaje puedes sacar de un sueño de Jacob? Si no pasó en la realidad, ¿qué quieres de eso? ¿Qué vas a sacar de eso? Entonces el primer mensaje es que la vida es como la escalera de Jacob. Hay subidas, hay bajadas, pero uno siempre tiene que saber a dónde quiere llegar. La base de la escalera está en la tierra, pero Roshó, su cabeza, Magia Shamaim, llega hasta el cielo. Uno tiene siempre que ver a dónde quiero llegar. Es verdad, yo no puedo hacer hoy todo. Me complica cumplir algunas cosas. Pero tienes que saber que quieres cumplirlo. Tienes que saber hasta dónde quieres llegar. ¿Dónde está tu mirada? Según eso puedo saber el momento en la escalera, quién está subiendo y quién está bajando. Según su mirada, puede saber a dónde va uno. Es la primera cosa. La segunda cosa, uno tiene que estar en la tierra, en la realidad, para poder llegar hasta el cielo. Uno no puede soñar demasiado y hacer cosas, pensar sobre cosas imposibles y pensar que con eso va a avanzar en su vida. Uno tiene que saber, Mutzav Arza, tiene que estar con las pies en la realidad, en la tierra. Así va a poder siempre subir. ¿Y cómo puede subir? Paso a paso. En la escalera, si uno empieza a brincar pasos, puede caer. Uno tiene que hacerlo paso a paso. Uno no puede hacer todo rápido. Ustedes saben, hay un ejemplo interesante de física. En física hablan siempre de la partícula de Dios. No tiene que ver con el nombre le dieron. Lo voy a explicar rápido de qué se trata esa partícula. Cuando están hablando de las partículas primeras, entonces supuestamente todos eran iguales. Entonces, ¿por qué uno tiene más masa y el otro tiene menos masa? ¿Por qué cada partícula recibió una masa diferente? Entonces los físicos traen una teoría que las partículas al principio pasaron por un campo, metafóricamente, que en ese campo lo podemos explicar a través de una metáfora. Si uno va a hacer un esquí en una montaña, en los Alpes o lo que sea, en nieve, ¿okay? Si uno va con todo el equipo y va muy rápido, no tiene mucha interacción con la nieve, entonces casi no coge nieve y va muy rápido. Si uno va con otro tipo de equipo, mucho menos profesional, entonces va más lento porque tiene más interacción con la nieve y coge más nieve. Si uno va nada más con zapatos,
Entonces coge mucho más nieve y va mucho más lento. Tiene mucho más interacción. Si uno va, se acuesta ahí, entonces casi no puede avanzar, pero coge mucho más nieve. Es exactamente ese campo. Ese campo era, según la velocidad de las partículas, era la masa, la interacción que tenían con el campo, y según eso cada uno recibió una masa diferente, así como la nieve. Y así es la vida. Si uno va muy rápido, no tiene interacción con... Si uno estudia muy rápido la Torah, sin pensar, sin estudiar, entonces no tiene interacción con la Torah, entonces no coge mucho. Uno tiene que saber estudiar con paciencia, con tranquilidad. Así, en esta forma puede tener interacción con las cosas, con su vida, con los pasos, y cada paso puede adquirir más cosas, más masa espiritual. Si uno va muy rápido y no tiene interacción con las cosas, entonces casi no coge y ahí pierde. Esa es otra enseñanza de la escalera de Jacob. Hay otra enseñanza de la escalera. Cada nivel tenemos que saber qué hacer antes de qué. ¿Ok? En español lo llaman prioridades. ¿Ok? Hay muchas cosas que queremos hacer en la vida, pero uno tiene que saber qué es más importante y qué hay que hacer antes de qué. Había un conferencista, empezó su conferencia con un recipiente grande y empezó a poner ahí piedras grandes hasta el final, hasta el top. Y preguntó a todos los estudiantes si está lleno. Y todos dijeron, sí, está lleno. Después agarró piedras más pequeñas y lo metió ahí. Y dijo, ¿ahora está lleno? Dijeron, sí, ahora ya está lleno. Entonces agarró piedras mucho más pequeñas y todavía lo metió ahí. Y dijo, ¿ahora está lleno? Dijeron, ahora ya sí, ya está lleno. Entonces agarró polvo y empezó a echar polvo. Y entró. Entonces dijo, ¿y ahora está lleno? Dijeron, ahora con el polvo ya seguro está lleno. Entonces agarró agua y empezó a poner y entró. Dijo, ¿qué aprendemos de eso? De lo que hice ahorita en ese momento, ¿qué aprendemos? ¿Qué piensan? Todo es relativo. Sí. Todo es relativo. Siempre se puede Se un puede poquito un más. poquito. Ajá. Siempre se puede un poco más, nunca puedes decir no. Pero hay otra enseñanza. Hay otra enseñanza aquí importante. No, es absurdo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera echando primero el agua? No hubiera podido poner las otras cosas. Las otras. Es decir, según las prioridades que tienes, vas a poder meter en tu vida las cosas. Si tú vas a tener un orden diferente o un orden malo, entonces vas a perder algunas cosas. Si tú vas a tener el orden correcto, vas a poder poner todas tus cosas. Esa es otra enseñanza que podemos sacar. Entre paréntesis, Jacob después llega a Labán, trabaja ahí y ahí sueña sobre corderos y muchas cosas. Y en ese momento dice, ya me regreso. ¿Qué pasó? Dice, al principio cuando estaba soñando de ángeles, dijo, está bien. Pero cuando empezó a soñar de corderos y animales y eso, dijo, ya es el momento de regresar. Porque cuando uno, según los sueños, es lo que uno tiene en su vida. Entonces dijo Jacob, ya tengo que avanzar, ya estoy muy metido en esa cosa de trabajo, estoy soñando de corderos, ya tengo que salir de aquí. Después que regresó, ¿qué está escrito? Que ya vio los ángeles. Al principio nada más soñó y después ya vio los ángeles. ¿Qué nos enseña eso? Progresó, subió. Al principio, cuando salió, era soltero. Después ya casado. Dice Jajamín, con la mujer uno puede alcanzar mucho más niveles también en la parte espiritual de su vida. Es tan importante estar casado, ¿ok? No nada más para la parte material, sino también para su vida espiritual. Sí. ¿Ok? Seguimos. Eso con Jacob. Ahora con Yosef. Es la parte más complicada. ¿Qué pasó con Yosef? Él tiene sueños y va con sus hermanos. ¿Por qué va a contar los sueños a sus hermanos? No sabe que va a generar odio con eso. Pues sí, eso siempre pensaba yo. Entonces, ¿qué está haciendo? Y va con su papá y va y le cuenta los sueños y eso y el otro. ¿Qué está pasando? ¿Cuál era la discusión entre Yosef y sus hermanos? Adelanto y digo antes de todo. ¿Quién hizo los sueños? ¿Quién hizo los sueños de Yosef? De sueños, ¿quién los sacó de sueños a realidad? ¿Quién lo hizo? Los mismos hermanos. Al momento de vender a Yosef y al momento que hicieron, que causaron que él llegara a Egipto,
Entonces todos sus sueños se convirtieron en realidad. Es decir, uno hace la guerra contra el otro y al hacer la guerra convierte a lo que tenía miedo de eso en realidad. Hay que tener también cuidado de eso. Es decir, los mismos hermanos que querían alejarse de todo lo que dijo Yosef, ellos mismos causaron todo lo que dijo Yosef. Ellos mismos lo llevaron a la realidad. Imagínense ustedes si los hermanos hubieran dicho, tus sueños, está bien. Y se hubiera quedado con ellos. ¿Qué hubiera pasado? Nunca llegaba a Egipto. Siempre se quedaba en Canaán, ahí. Entonces ahí la historia era diferente. Entonces todo se causó a través de los hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la discusión entre Yosef y los hermanos? Como empecé la clase. Él soñó. No discutieron que él soñó o no soñó. Él soñó y ellos estaban de acuerdo que él soñó. Pero ellos le dijeron, Yosef, tus sueños son de Nefesh. Quiere decir que tú estás todo el día pensando contra nosotros, contra Yehudá, y por eso estás soñando en la noche que tú vas a ser el rey. Pero el reinado es de Yehudá. El Mashiach va a venir de Yehudá. Hay también Mashiach que viene de Yosef. Ese también otro tema. Pero esa era la discusión y Yosef dice, no, mis sueños no es de Nefesh. Mis sueños no es porque estoy pensando eso en el día. Mis sueños son unos mensajes reales que llegan del alma. Y esa era la discusión entre ellos. Vamos a analizar lo que pasó con los sueños. ¿Cuántos sueños tenía Yosef? 3. Todos dicen 2, pero en realidad son 3. Porque si uno analiza la Torah, lo que está escrito en la Torah dice, Yosef soñó sobre el primer sueño, ¿cuál era? El trigo. El trigo, ¿ok? Las espigas del trigo. Ese era el primer sueño. ¿Qué está escrito ahí? Que las espigas se aposternaron a otra espiga. ¿Ok? Ok, primero. Segundo dice, Vayahalom ot halom, vayisaper lecha, vayosifu ot shenoto. No está escrito qué dijo, cuál era el sueño, no está escrito. Pero sí está escrito que había otro sueño. Y el tercero era del sol, luna y estrellas. Ok, ¿cuántas estrellas? 11. Sol y luna. Ok, entonces, ¿qué era aquí? Él llega y cuenta eso a su papá. Y su papá, ¿qué entiende? Que Yosef dice aquí, el sol es Jacob. 11 estrellas son los 11 hermanos. Y la luna es la mamá. Así entiende. Y Jacob le dice a Yosef, ¿cómo crees? Tu mamá ya no está viva. Entonces el sueño está malo. Ahora una pregunta, ¿por qué su papá no pensó que la luna quiere decir la hermana? Porque tenían una hermana también, Dinah. Entonces, ¿por qué no era la luna ella? ¿Por qué directo pensó que quiere decir que es la mamá y no la Dinah? O sea, aquí hay una explicación. El hijo piensa en la mamá. Sí, pero si la mamá no está viva, entonces lo podría explicar de otra forma. Entonces hay una explicación muy profunda. A Dinah, ¿por qué? Puede decir que ella también, así como los hermanos llegan a posternarse hacia Yosef, también podía llegar Dinah, y no tenía que explicar que es la mamá y decir que el sueño no está malo. Entonces hay una explicación muy profunda que dice así: Yosef, ¿con quién se casó? Con la Con hija la de- hija Osnat. del- ¿Quién era Osnat? La La hija de Dinah. ¿Quién era Dinah para Yosef? suegra. La suegra. Suegra. Dice la explicación que la suegra ni en sueño te va a posternar. Entonces no podía ni pensar de eso. ¿Ok? Esa es la explicación de eso. El fin, Ni En el fin. sueño. ni el sueño. El fin, vamos a ver qué pasaron con los sueños en realidad. La primera vez que llegan los hermanos con Yosef, ¿qué pasa? Ellos se aposternaron a Yosef, pero no sabían que es Yosef. Es el primer sueño. Se aposternan. Nada más. ¿Quién? Las espigas. No hay papá, no hay nadie ahí. Nada más los hermanos. Aposternan a Yosef sin saber quién es. Así como en el sueño. ¿Y qué era el sueño? Trigo. ¿Y qué llegaron a comprar en Egipto? Trigo. Es el primer sueño. Después Yosef le hace a los hermanos, le pone la plata y le pone eso para que vuelvan. Es la segunda vez que se apostaban hacia él. El segundo sueño. Y la tercera vez, ¿qué pasa? Llega también Binyamin. ¿Ok?
porque Binyamin también estaba ahí. Y después llega también el papá. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando ya llega Binyamin y todo, ¿qué pasa? Yosef le dice a sus hermanos, yo soy Yosef. Porque en el tercer sueño, ¿qué pasó? Ya sabían que es Yosef en el sueño. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Yosef tenía que decirle a los hermanos, yo soy Yosef, y se apostraron hacia él sabiendo que es Yosef. Todos los sueños se volvieron realidad. Y eso es lo que Yosef está enseñando a los hermanos. Yosef no quería vengarse así de los hermanos y ir y volver, no era el punto. El punto es decirle, los sueños míos nunca eran del Nefesh, nunca eran de nada más porque yo pensé contra ustedes, sino mis sueños eran un mensaje divino de todo lo que iba a pasar y de todo lo que tenía que pasar. Dios a través de esos sueños cambió la realidad del mundo. Y por eso ustedes tenían que venir a Egipto, para que todo el pueblo de Israel baje a Egipto, y ahí empieza todo lo que Dios le dijo hace mucho a Abraham. El plan de Dios se está cumpliendo a través de Yosef y todo lo que pasó. Vamos a un paso más. Ahora pónganse un poco cabeza. Yosef está en Egipto y Paró sueña sobre trigo, sobre vacas. Llega y le dice a sus magos cuál es la explicación, la interpretación de mi sueño. Cada uno le dice una cosa y a Paró no le gusta ni una explicación. Entonces Paró no sabe qué hacer hasta que llega el ministro ese, le dice, Yosef sabe, traen a Yosef, y Yosef le dice, mira, el hambre y todo, y a Paró le gusta. Ahora la primera pregunta, ¿por qué a Paró le gusta eso? ¿Qué le gustó en lo que dijo Yosef? Lo que no dijeron los demás. Primero. Segunda pregunta, ¿cómo se hizo el hambre en Egipto? Ustedes saben que en Egipto, ¿dónde sale el agua? ¿Dónde sale todo? Del Nilo. ¿El Nilo de dónde llega? Del primero. Uno de sus orígenes en Etiopía, en esos lugares. Ahí empieza. ¿Ok? Entonces, de ahí llega el agua y eso. Ahora, ¿cómo empieza un hambre en Egipto? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Que no hay agua. Pero el Nilo está. El Nilo siempre estaba ahí. ¿Ok? Hasta que también en las plagas cuenta sobre el Nilo. Ahora, ¿por qué el hambre ahí en Egipto influye también a donde vive Jacob? En Canaán, y ese no había tanto hambre como siempre piensan, porque el mismo Jacob le está mandando a Paró con los hermanos de Yosef en el momento del hambre. Le manda tzori, dvar, miel, botnim, shkedim, almendras, le manda comida a Paró. Entonces, ¿cómo que tenía hambre? Ahí está escrito también que Jacob le dice, "K'hu lachem mi zimrat haaretz", agarren del zimrat haaretz, de las cosas buenas de la tierra de Canaán para Egipto, de la comida. Hay otra explicación entre paréntesis de "K'hu lachem mi zimrat haaretz". Zimra viene también de la palabra melodía, canción. Jacob le dice a los hermanos, a sus hijos, agárrense antes de bajar a Egipto de las canciones de la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir? En una canción tiene algo muy interesante. Cada música está formada de notas. Las 7 notas que tenemos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Si yo agarro una nota aparte y lo hago todo el tiempo, do, 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 molesta. Al momento de juntar todas esas notas, se forma una melodía muy bonita, que no molesta, sino al contrario. Dice Jacob, ustedes ahorita bajan a Egipto, van a tener sufrimientos y problemas. Uno que tiene que saber que su vida son notas. Y cada nota aparte molesta, tiene muchas molestias en su vida. Pero cuando Dios va a juntar todas esas notas, le va a enseñar su melodía. Que las cosas que le molestaron en su vida eran parte de una melodía muy bonita. Entre paréntesis también, cada uno de nosotros, cuando esa parte es como una nota que molesta, pero cuando estamos unidos, también eso es lo que dice Jacob a sus hermanos ya en Egipto. Y Kaptzu Shimu, tiene que estar unidos, todos juntos. Ahí pueden escuchar melodía que no se puede parar, pero tienen que estar juntos. ¿Por qué la Torah no nos cuenta cuándo terminó el hambre y cómo empezó, cómo terminó?
¿Cómo Yosef sabía exactamente qué decir? ¿Cuál era todo lo que pasó ahí con el hambre? Plan de Yosef. Ahora vamos a entender bien lo que pasó ahí. Dios, cuando hace cosas en el mundo normal, hay dos maneras, dos sistemas que Dios está haciendo las cosas. Hay una manera que se llama naturaleza y una manera que se llama milagro. Normalmente, ¿cuál es la forma normal del mundo? Es naturaleza. Es la naturaleza del mundo. Ahora, naturaleza, hay gente que piensa naturaleza quiere decir sin Dios. Pero están muy equivocados porque naturaleza quiere decir Dios. Porque ¿quién hizo la naturaleza? El mismo Dios. Entonces, cuando hay naturaleza, hay gente que cree en Dios cuando ven milagros. Pero otra vez es un problema. Porque al momento de ver naturaleza, también tienes que ver a Dios ahí. Porque es parte de Dios también. Hasta que Elohim, en hebreo, es el mismo valor numérico de la palabra Teva, que es naturaleza. Elohim es naturaleza. Y Yud Ke Vav Ke es normalmente milagro. ¿Ok? La mayoría de las cosas que Dios hace en este mundo, lo hace a través del sistema natural. ¿Ok? Ahora le pregunto, un árbol, yo pongo una semilla, se pudre y después sale un árbol, ¿es milagro? Lo llamamos naturaleza, porque ¿qué se hace de una naturaleza a volver un milagro o un milagro a volver una naturaleza? La costumbre de uno, de ver todo el tiempo. Al ver cada vez, desde que nacimos vemos árboles que crecen, entonces ya lo vemos como naturaleza. Si traemos uno de otro planeta, y nunca vio árboles, y lo va a ver al primero, ¿qué va a decir? Milagro. Es decir, la naturaleza es también milagro común, que todo el tiempo lo vemos. Entonces Dios hace el mundo, y es muy importante para entender lo que vamos a decir hoy, cómo Dios está manejando el mundo a través de la naturaleza. ¿Cómo pasó todo en Egipto? Todo lo que pasó en Egipto, la salida de Egipto, Dios lo hizo a través de la forma natural. Y eso no quiere decir que no hay Dios, al contrario, que Dios hace las cosas dentro de su sistema natural. Y es la manifestación de Dios también en la naturaleza. Ahora, Yosef, cuando escucha el sueño de Paró, dijo que Paró quiere escuchar. ¿Qué explicación Paró quiere escuchar? Entonces dice, Paró, ¿en qué está pensando todo el tiempo? Como un rey, está pensando cómo seguir siendo rey fuerte, que nadie se va a poner contra él. Eso es lo que está pensando. Y eso es lo que le gusta escuchar como interpretación de su sueño. Entonces Yosef le está dando una forma muy lógica de fortalecer su reinado. Y le dice, mira, ¿conoces el concepto que se llama concentración del mercado? Entonces Paró en ese momento no lo conocía. Entonces le dijo Yosef, mira, es un concepto muy interesante. Tú empiezas a agarrar en tus manos todo lo que hay. Poco a poco, no tan rápido. En 7 años. Para que la gente no se den cuenta y van a salir contra ti. Hasta hoy en día, uno tenía 100% trigo. Salió, creció. ¿Qué hizo con eso? 50% comió. 40% le vendió a los demás para comprar otras cosas como, ejemplo, zapatos o lo que sea. 10% lo sembró otra vez para sacar otra vez. Y así es el círculo todo el tiempo. Y dijo Yosef a Paró, tú empiezas a agarrar de todos los que siembran, de todo el mundo, empiezas a agarrar un porcentaje. Impuestos. Poco a poco vas a aumentar la cantidad de los impuestos. Al momento de concentrar casi todo el trigo, casi todo lo que hay, la comida, en tus manos, ¿qué pasa? Empiezan a tener hambre. ¿Por qué? De 2 motivos. Primero, ya tienen mucho menos para sembrar, mucho menos para sacar, mucho menos para vivir. Al momento de tener mucho menos, porque el gobierno le agarra mucho, baja la motivación de la gente para trabajar y para sembrar. Entonces, ya baja también la motivación. Se vuelve otro motivo para tener hambre. Así como pasó en la Unión Soviética, o que pasó en Cuba, o que pasó en Vietnam. La concentración del mercado en el gobierno creó un conflicto con la gente, un problema con la gente, hambre en todo el país y mucho poder del gobierno. Paró le gusta eso. Voy a tener mucho poder, es cierto.
si voy a tener todo el trigo, si voy a tener todo, y todos van a ser, todos me van a necesitar, porque no van a tener comida, entonces voy a tener mucho poder. Y efectivamente eso es lo que pasó. Al momento que ya juntó todo, ya empezaron a tener hambre, todavía Paró no deja de pedir, de querer más poder, ¿y qué hace? Empieza a agarrar a los campos también, a los terrenos de la gente. Y después empieza a agarrar a la gente como esclavos también. Si quieren comida, ustedes tienen que ser esclavos. En ese momento todo Egipto está bajo el poder de Paró. Y Paró contento. Paró tiene poder y ahí está todo. En ese momento, ¿qué pasa? Paró se llena de orgullo. Yo soy el mejor. Se olvida una cosa, que Dios está encima. Ese es el momento más complicado. Cuando uno recibe mucho poder, se olvida de Dios. ¿Y ahí qué pasa? Dios le manda a Paró 10 plagas. Las 10 plagas están divididas en los 2 parashot que vamos a leer. Esta parashá, esta semana que vamos a leer, hay 7 plagas. Y la otra semana vamos a leer sobre 3 plagas. ¿Por qué están divididos así? Entonces hay algo interesante. No vamos a hablar ahorita de los 7 porque es otro tema. Los 7 vienen a atacar a los 7 puntos de Egipto, a los 7 dioses de Egipto. Por ejemplo, Nilo era como el dios de Egipto. Porque Dios siempre agua, Dios siempre eso. Era como Dios, la primera plaga. ¿Ok? Así como en la mitología romana, en cada mitología tenían Dios para cada cosa, porque para ellos un Dios para todo no era posible. Entonces, el Dios de la belleza, el Dios de la guerra, cada cosa tenía Dios. Entonces, llegan las plagas y atacan a esos dioses, para que reconozcan que hay un solo Dios. Esas son las 7. Pero vamos a enfocar en los 3 que vienen al final. ¿Cuáles son? Arbe, Joshech y Bejorot. Las langostas, la oscuridad y primogénitos. ¿Qué pasa con esos 3? Muy interesante que esos llegan a atacar a esos puntos. Primero las langostas, ¿qué hicieron? Se comieron. Comieron todo el trigo que había, incluso en las bodegas de Paró. Paró se queda sin comida. Al quedar sin comida, termina su poder. Pierde la fuerza. Pierde la fuerza porque ya no puede exigir de la gente si no tiene nada que dar al cambio. Oscuridad, ¿qué pasa? ¿Qué influye? Que la gente ya no tiene miedo, hay ladrones, ninguno ve al otro, entonces ahí un desastre. Pierde el poder también de eso. ¿Y primogénitos qué pasa con ellos? Dice, ¿cuál era la plaga de los primogénitos? ¿Qué eran los primogénitos en Egipto? Eran como los santos, como la élite, ¿ok? La parte importante de Egipto. Paró mismo era el primogénito y todos los demás también, todo el gobierno. Ataca también ahí. Las 3 cosas del poder se acabaron. ¿Qué pasa en ese momento? El pueblo de Israel puede salir de Egipto. Lo de la oscuridad no lo entendí. Al momento de que no hay luz, que no hay, la policía, que el gobierno no puede poner su poder porque no tiene cómo hacerlo. Las policías no pueden andar a buscar a los ladrones y eso, y todo el mundo empieza a robar o no sé qué hacer, entonces pierden el poder. También es parte del proceso. En ese momento, la salida de Egipto, vamos a ver algo interesante en los versículos, ¿ok? Primero cuando Dios llega con Moshe, le dice, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav Ani Hashem. El principio empieza con Elohim y termina Ani Hashem. ¿Qué quiere decir? Aquí en Egipto vamos a ver Elohim de un lado, vamos a ver sistema natural, pero también vamos a ver milagros. Al momento de Vaí beshalach Paró et ha'am velo nacham Elohim derech eretz plishtim ki amar Elohim, en toda la salida de Egipto repite la palabra Elohim, ¿ok? Porque ahí es una forma natural. Es decir, Paró subió al poder de una forma natural a través del sueño, a través de lo que dijo Yosef, porque Dios está haciendo sus cosas a través de una forma natural. Y lo dio a Yosef el pensamiento, por eso Yosef le dice a Paró, Elohim Yanech, o el Elohim Pitronim, Elohim va a darte la explicación del sueño, no yo. Quiere decir la naturaleza de Dios, que es Dios, te va a dar la explicación del sueño. Y eso es lo que hizo Yosef. A través de todo ese sistema natural que Paró sube al poder, Paró también en ese momento pierde lo que le dijo Yosef, que todo depende de Elohim.
pierde eso, al momento de perder eso, esclaviza al pueblo de Israel. Al momento de esclavizar al pueblo de Israel, llega Elohim otra vez con la forma natural, así como subió al poder, también lo baja de poder. Y después, ya salieron de Egipto, llegan al Mar Rojo. Ahí dice, Vayisá malach Elohim, vayamod me'achreim. El malach Elohim viajó, se fue atrás, y ahí viene, Vayomer Hashem el Moshe, Yud Kei Vav, que ahí viene milagros, ahí viene la partida del mar. Es decir, si uno va a todos los versículos, no tenemos ahorita tiempo de ver uno por uno, va a ver cómo se cuadra todas las palabras cuando está escrito Elohim en el versículo y cuando está escrito Yud Kei Vav, que cuando habla de naturaleza o cuando habla de milagro. Es decir, lo que quiero sacar de aquí, los sueños tienen mucha fuerza. Ahora no entro en la pregunta si el sueño es una realidad, pero más suave, o que la realidad es un sueño más grueso, o toda la filosofía de Descartes. Hablo sencillo. El sueño tiene mucho poder. Dios nos dio un poder muy fuerte de cambiar la realidad a través de soñar. Tú empiezas a soñar y es de pronto algo que podemos hacer cada día. Soñar 3 minutos cuando estamos despiertos. Eso sí. Y soñar qué queremos hacer en la vida. Empezar a soñar, a imaginar qué queremos hacer. Después que ya soñaste, te despiertas después de 3 minutos y dices a ver qué puedo aplicar de eso lo que soñé. Porque lo que uno sueña es lo que uno quiere ver, lo que uno quiere hacer. Hay una cosa bonita que una vez un rabino dijo, que si uno quiere avanzar en su vida tiene que pensar, eso está escrito también en Talmud, pero él lo agarró, lo explicó de una forma un poco diferente. Dijo, piensa qué quieres que digan en tu entierro. Piénsalo, imagínalo. ¿Qué quieres que digan? Que comiste mucho, que hiciste mucho deporte. Lo que quieres que digan, piénsalo. Y después despiertas de tu meditación que hiciste y ahí vas a poder mejorar tu vida. Ustedes no pueden imaginar el cambio que pueden tener a través de soñar. Hay gente que dice, no, los sueños no son nada, los sueños no tienen ninguna fuerza, pero tienen demasiada fuerza para cambiar nuestra realidad. Nada más tenemos que aprovechar los sueños. Y todos conocen la conferencia de Martin Luther King, I Have a Dream. Tengo un sueño. A través de un sueño logró cambiar la historia de Estados Unidos. Tenemos que aprovechar lo que tenemos en la mano. Por eso la Torah, en todo Bereshit, hay tantos sueños. ¿Ok? La creación del mundo es Bereshit. Pero aparte de eso hay sueños de Jacob, sueños de Pablo, sueños de Yosef, sueños de los ministros, sueños y sueños y sueños. ¿Qué la Torah nos cuenta tantos sueños para decirte? Creación del mundo es una forma natural. Dios creó una naturaleza, pero al momento creó también la cosa que se llama imaginación, sueños, para que puedas saber hasta dónde quieres llegar, para empezar a cambiar tu realidad a través de sueños. Tenemos que aprovechar la fuerza que tenemos de soñar, y no nada más en la noche, sino también en el día. A través de eso podemos llegar a tener muchos cambios. ¿Okay? Y buscamos una explicación de dónde vienen los sueños o por qué sueña uno algo, por qué hay un sueño constantemente que se le repite en la vida a uno desde pequeño. Mira, ¿Hay algo? sí, claro, como dijimos, hay Nefesh, Ruach, Neshama. El Ruach, todo viene de la bodega que tenemos. Uno a veces carga una trauma que tiene de cuando tenía 5 años. Ni siquiera ya recuerda lo que pasó, pero la trauma sí se quedó. Hay una forma nueva de psicología hoy en día que empieza a limpiar traumas de una forma muy interesante. Empiezan a hablar contigo para que empieces a contar tu vida. Es decir, el Señor te dice, cuenta tu vida así del momento que recuerdas. Y te hace preguntas. Así te habla. Y empiezas a contar y a contar y a contar. Y Él, según el tiempo que cuentas cada cosa, ya sabe dónde enfocaste. Y tú ni siquiera te dices cuenta que en un cuento que te pasó cuando tenías 7 años, te enfocaste unos segundos más de contar en una forma relativa a otra cosa que dijiste. Entonces ahí está una trauma. Entonces ahí te agarra y te dice, ok, cuéntame exactamente qué pasó. Regresa
Toma un minuto, piénsalo y después me cuentan. Y empiezas a contar. Y otra vez y otra vez. Y de repente hasta que llega al punto de lo que pasó ahí en la tauma. Regalo de Dios para reflexionar, para poder reflexionar sobre cosas que ni siquiera sabemos, o para sacar de ahí consejos para cambiar nuestra vida, como hizo Yosef, como hizo Jacob, y no como hicieron otros. Pero sin eso, sin el sueño de Yosef, o sin el sueño de Jacob, o sin eso, no podían nunca llegar a donde llegaron. Uno que no sueña, no, muy difícil cambiar su vida, porque la rutina, la realidad no te deja ver las soluciones, no te deja ver las cosas, como vimos hoy, lo que leímos hoy. El pueblo de Israel ni siquiera escucharon cuando Moshe llegó y le avisó sobre la salvación que ya llegó. ¿Por qué? Porque estaban en la rutina de trabajo de la esclavitud, ni siquiera se dieron cuenta que llegó Moshe para salvarlos. No se fijan en la realidad una rutina. El sueño llega para romper tu rutina y pensar sobre otras cosas. Eso es lo que tenemos que hacer.